Pero hablar de la palabra del Señor no cualquiera lo puede hacer. Porque dar discurso uno puede hablar y prometer y decir muchas cosas. Pero ser consecuente con lo que uno habla y con lo que uno dice, eso nos demanda el Señor. A que seamos consecuentes, ¿verdad? Yo quiero invitarles ahí a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos. Y quiero que permanezca sentado nomás, no se preocupe. En el libro de Marcos, vamos a leer algunos versículos ahí, del 43 al 45. Y vamos a ver, y también vamos aquí de alguna manera, para que usted nos conozca, para que sepa que nosotros no solamente somos canto, no solamente somos gloria al Señor, sino que también de cuáles son nuestras funciones, para qué Dios nos ha llamado, ¿verdad? Amén. Tienen la palabra, está ahí. Amén. Para los que no tienen la Biblia, pueden leerla ahí en la pantalla. Dice así esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 10, versículo 43 del libro de Marcos. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Para qué vino? Para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga esta lectura de la palabra. Aquí encontramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí siempre me encanta preocuparme respecto del universo, la magnitud del universo, la grandeza del universo. Y en realidad nosotros como planeta Tierra, somos tan pequeños que venimos a ser como un grano de arena en la playa, en medio de tanta inmensidad. Pero hubo uno que creó todo eso, para que todo eso orbite, para que todo eso esté en su debido lugar. Hubo alguien que lo creó y hay alguien que lo sostiene en el lugar que está. Como decía la alabanza, Él también nos creó a nosotros, este Dios de misericordia. Pero aquí dice que, hablando de Jesús, dice que Él vino, ¿verdad? Vino para servir. Y aquí ya vamos a entrar en complicaciones, porque está bien, uno lee la palabra y uno dice, bueno, la palabra dice que nosotros vinimos para servir, y aquí generalmente lo relacionamos con el culto, con la liturgia, ¿verdad? Nosotros servimos, predicamos, coordinamos, nosotros cantamos, nosotros oramos. Con ese servicio en realidad pensamos nosotros. Pero ¿sabe qué? Jesús fue mucho más allá de esa clase de servicio, de ese tipo de servicio. En realidad Él no llamó ni a médicos, ni profesionales, sino que Él le dice, ¿sabe qué? Yo he venido a servir y a ustedes también los necesito con el mismo fin, con el mismo propósito, para que ustedes puedan servir. Entonces, el servicio es algo que está en todo lugar, y en todo tiempo, y en todo momento. De hecho, las industrias se mueven para cubrir la necesidad de un servicio. Nosotros prestamos servicios. Si yo pregunto aquí quiénes son empleados, la gran mayoría va a decir yo soy empleado. Muy pocos creo yo que son los que no son empleados. La mayoría, ya seamos del fisco, del Estado, o seamos empleados de una empresa, somos empleados. Y le debemos a ellos, ¿verdad?, nuestra responsabilidad, y tenemos que cumplir nuestros compromisos con nuestros jefes, con nuestros patrones. Pero aquí Jesús dice, yo he venido, ¿verdad?, no para ser servido, sino para servir. Y usted dice, bueno, ¿en qué me puede afectar eso a mí? Pero si usted es un empleado, si usted está sujeto a órdenes, entonces usted está prestando un servicio. Entonces, salgámonos un poco del ambiente que estamos viviendo aquí, que nosotros, ¿verdad?, el lugar lo hemos santificado y estamos delante de la presencia del Señor, pero no siempre estamos aquí. La mayor parte de nuestro tiempo, el tiempo más amplio de nuestra vida no lo pasamos aquí dentro de una iglesia, lo pasamos afuera, ocupados en nuestro quehacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos sirviendo. Entonces, algunos de aquí pueden ser mecánicos,
Aquí yo conozco algunos que son profesores, conozco otros que son choferes, otros que tienen otro tipo de oficio, pero no podríamos pasarnos todo el día mencionando sus oficios. Pueden haber aquí también peluqueros. Pero cuando Dios nos llama a servir, significa que en el área donde nosotros estemos, tenemos que servir. Pero ese servir tiene que ser un buen servir. Yo siempre le digo a los jóvenes, si ustedes van a estudiar para ser médicos, no pueden ser olvidadizos. Porque imagínense que ustedes sean un médico cirujano, tiene una persona abierta, tiene una operación, ¿verdad?, abierta, expuesta allí, y se le olvida la parte de la arsenalería, se le queda adentro. Y después cierra al paciente y se le quedó la mitad de la arsenalería adentro. O sea, tenemos que tener también un cierto grado de responsabilidad. Y en este sentido, Jesucristo nos ha llamado a servir, pero a servir con excelencia. Y eso significa que si yo soy un empleado, ¿sabe? Yo trabajo en una empresa, 16 años en una empresa. Y ¿sabe? La gente me dice, me encanta venir para acá, porque como usted me atiende, me gustaría que siempre los vendedores me atendieran. Y a mí me gusta lo mismo. O sea, cuando yo voy a un lugar, ¿sabe lo que pasa? Cuando voy a una tienda y un vendedor me atiende bien, yo quiero volver de nuevo a esa tienda. Porque me atienden bien, porque me tratan bien, porque el servicio que están prestando es un servicio de calidad. ¿O no? ¿O eso me pasa a mí nomás? Entonces cuando Jesús dice, primero parte diciendo, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, servir es una característica de Dios. Si yo quiero ser grande, no puedo partir por no servir. Tengo que aprender primero a servir. Y cuando yo aprenda a servir, entonces voy a llegar a ser grande. Entonces, algunos dicen, mira cómo prospera esta persona, o mira cómo prospera esta empresa, cómo surge esta empresa. Pero ¿por qué cree que surge esa empresa? ¿O por qué cree que surge esa persona? Porque presta un buen servicio. Entonces nosotros como hijos del Señor, en los lugares donde estemos, tenemos que prestar siempre un buen servicio. Porque además de prestar el buen servicio, nosotros estamos honrando a Dios. Estamos honrando a Dios. Entonces, ¿por qué será que la sociedad se ha ido degradando? ¿Por qué será que la sociedad ya no siente el mismo afecto, ya no tiene el mismo interés por hacer las cosas como lo hacía antes? Porque el principio de servir se nos ha ido terminando. Y en lugar de tener este principio como un valor en nuestra vida, de servir, pero servir con excelencia, lo hemos ido dejando de lado. Y ya nada es igual que ayer. Todo ha ido degradándose. Pero Dios quiere que nosotros, usted y yo, seamos buenos servidores. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, el servicio además trae una recompensa. En este caso Jesús vino a servir, pero ese servicio que Él realizó nos trajo a nosotros como consecuencia del servicio que Él prestó, vinimos nosotros por consecuencia de un trabajo que Él realizó, de un trabajo. Si Él se hubiera negado a hacer ese trabajo, entonces usted y yo no estaríamos aquí, no tendríamos la fe que tenemos, porque no habríamos estado como resultado del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por el servicio que Él prestó, vinimos nosotros como recompensa. Es decir, el servicio que podamos prestar siempre va a traer una consecuencia, y esa consecuencia va a ser una buena consecuencia. Usted dice amén, pero no está muy seguro de esto. Si nosotros queremos ser alguien, tenemos que aprender a servir. Porque si aprendemos a servir, vamos a tener un principio que nos va a llevar a hacer las cosas bien.
indistintamente si a la gente le gusta o no le gusta, pero mi preocupación, si yo soy un peluquero, no puedo dejar al cliente todo macheteado. No puedo. Si yo soy un peluquero, tengo que preocuparme de ser el mejor peluquero. Que cuando yo corte ese pelo, quede con excelencia, quede excelente, quede bien, que el resultado sea lo mejor. Entonces me tengo que esforzar. Recuerda que la palabra dice: todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacedlo como para el Señor. Es decir, Dios vive dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, y a través de Él nosotros tenemos que movernos por el mundo donde vayamos con la excelencia que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Estoy solo. Mejor me hubiera quedado en la casa y hubiera predicado en la casa. Entonces, ¿usted siente que en este tiempo se ha perdido la excelencia? ¿Siente usted que el espíritu de servicio se ha perdido? Entonces Dios nos recuerda aquí que siendo Él el Rey del universo, siendo Él el dueño de todas las cosas, Él vino, ¿verdad?, para servir y no para ser servido. En el último día de su carrera, ¿sabe lo que hizo Él? Se acercó a los discípulos y Él tomó una toalla, tomó una fuente con agua y se inclinó delante de sus discípulos y le lavó sus pies. En señal de que Él era el servidor por excelencia, porque a Él no le importaba el grado que fuera aquella persona que representó en ese momento, porque dice la historia que el que lavaba los pies era el aprendiz del aprendiz, era en realidad el ayudante del aprendiz, era alguien muy pequeño, pero Él se hizo pequeño siendo grande por amor a nosotros, para enseñarnos la calidad del servicio. Mi jefe, cuando quiere contratar gente, siempre me dice: oye, ¿no hay alguien más en tu iglesia? Yo le digo: no se equivoquen, no todos somos iguales. Hay un dicho que dice: no todo lo que brilla. Pero cuando nosotros somos hijos del Señor, tenemos que preocuparnos. No tenemos que estar solo preocupados del sueldo, porque ¿sabe qué? Hoy día nosotros estudiamos, la gran mayoría de las personas estudian, pero ¿estudian para qué? ¿Para ganar dinero? Cuando uno ve las estadísticas, de repente pasa, hay miles de arquitectos y no saben qué hacer, porque están todos uno al lado del otro y no hay ocupación, porque todos quisieron estudiar arquitectura. O psicólogos, hay miles de psicólogos y no hay dónde ocuparse porque hay muchos psicólogos. ¿Por qué? Porque en el momento en que emprendieron la carrera era la necesidad del momento, pero resulta que al cabo de terminar la carrera habían tantos profesionales en la misma área que no había dónde ocuparse. Pero sin embargo Dios dice que nosotros no tenemos que estar preocupados por la carrera que nos va a dar más dinero, sino que nosotros tenemos que estar preocupados por esa carrera que va a prestar el mejor servicio. Amén. Vamos a cambiarnos de libro. Vamos a ir a Juan 18:36. Hemos aprendido de Jesús, del servicio. Y aquí dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está diciendo? Que Él es rey, ¿verdad? Pero también está hablando de un reino donde hay dominio, donde hay autoridad, donde hay normas, donde hay leyes, donde hay principios, donde hay valores. Y estos principios son los que Él estableció: el servicio, la honestidad, la responsabilidad, ser consecuente. Nosotros no podemos ser personas que decimos y no hacemos lo que decimos. Tenemos que ser consecuentes. Tiene que ser, nuestra palabra tiene que ir de la mano con la responsabilidad, y la responsabilidad tiene que ser consecuente con lo que yo creo, con mis principios y mis valores. Amén. Seguramente alguien piensa: si le ofrezco plata al pastor, seguramente va a cambiar de opinión. A lo mejor.
¿Estará pensando algo? Pero sabe, cuando uno tiene una convicción, ¿sabe? A mí me pasa que yo no puedo estar en las alturas, no puedo, si me trepo en un edificio en altura, me da terror estar ahí en la altura. Tengo vértigo, me causa pánico estar allí. Esa es una convicción que no puede salir de mí. Estoy seguro que si me subo ahí me da miedo. Entonces acá yo tengo la convicción de que mi preocupación debe ser la excelencia y hacer las cosas bien. Entonces eso es algo que está intrínseco en mí, que no puedo yo cambiar, no puedo mutar, no puedo variar. Tengo que hacer porque Dios me ha pedido, porque dice que Él, ¿verdad? El reino de Él no es de afuera, no es de otro lugar, sino que el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios tiene leyes y principios diferentes a los que tiene la sociedad. Ahora, ¿por qué nos hemos ido degradando como sociedad? ¿Por qué nos hemos ido finalmente faltando el respeto unos con otros? Porque hemos ido dejando de lado a Dios. Y a Dios nunca lo deberíamos dejar de lado. Porque en el reino de Dios, es decir, al lado de Dios, las cosas son diferentes. ¿Sabe usted que aquí nos ponen leyes por todo? Yo escuchaba a don Gonzalo repetir un montón de veces respecto a la ley del tránsito. Muchas veces. Pero ¿sabe qué? Nos ponen leyes para que no tomemos y manejemos. Nos ponen leyes para que no agredamos a nuestros hijos. Nos ponen leyes para que no... etcétera, etcétera. Para muchas cosas nos ponen leyes. Pero ¿sabe qué? Todo lo que nosotros debemos aprender a cómo comportarnos, a cómo respetar, a cómo vivir, todo eso está aquí en la palabra. Amén. Partiendo del servicio, de cómo servir. Jesús dijo, si alguien quiere ser grande, entonces comience por servir. Si nosotros tenemos aspiración de querer ser grande, lo primero que tenemos que partir haciendo es servir. Es servir. Entonces la tarea de la iglesia es enorme. La tarea de la iglesia es prácticamente infinita, la tarea. Tenemos mucho por hacer. La sociedad está camino hacia la perdición por causa de nosotros. Porque la responsabilidad está sobre usted y sobre mí. Dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si somos la luz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alumbrar en medio de la sociedad. Si falta la sal, todo se descomponía en el tiempo antiguo porque no tenían refrigerador. Preservaban a través de la sal. Y la sal tenía que estar allí presente para que pudiera preservar. Entonces, si usted y yo somos la sal, ¿cuál es nuestra misión? Tenemos que preservar. Tenemos que preservar. Si nosotros Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio, siendo un profesor, siendo un jefe en una oficina, siendo alguien que cumple una responsabilidad, partamos por hacer bien nuestro servicio. Partamos por hacer bien nuestro servicio, porque así estamos agradando a Dios y estamos imitando a Jesucristo. Si nosotros tenemos ese principio en nosotros, vamos a ir agradándole a Él, porque Él lo vino a hacer primero. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que Él nos mandó a hacer? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían cuando él estaba frente a Pilato, ¿verdad? Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Sabe lo que dice el Padre Nuestro? ¿Se acuerda lo que dice el Padre Nuestro? Venga tu reino. Hágase. ¿Dónde? Es decir, venga tu gobierno sobre mí, venga tu autoridad sobre mí. No solamente la autoridad terrenal, no solamente la ley terrenal, que no está mal, está bien. Pero antes que eso, nosotros tenemos que andar en el reino de Dios, sujetándonos a las leyes de este reino. Y si nosotros entendemos eso, está rodeado de palabras que nos instan a eso.
El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrea a mi camino. Es decir, la palabra de Dios será la que me dará luz para vivir, la que me dará, ¿verdad?, las razones para vivir, que me enseñará conductas de vida, que me enseñará principios y valores intransables, que yo seré, nunca volveré atrás, porque aquí es el lugar donde me conviene estar, en la fe de Jesucristo. Este reino es diferente. Por eso la iglesia es universal. El reino de Dios es universal. Gobierna en todo lugar. El reino de Dios no necesita bandera, no necesita tener colores. El reino de Dios le pertenece a Él. Y quien da las órdenes es Él. Y se da cuenta que cuando Él ordena, entonces esto se parece, ¿verdad? Él en realidad no está, digamos, lejos de nosotros, sino que Él está siempre al lado nuestro, preocupado de nuestras actividades diarias, de lo que hacemos nosotros permanentemente. Él está preocupado. Él no está solo allá en el cielo, Él está aquí con nosotros. Amén. Él vino a darnos ejemplo. Solamente 3 años le bastaron a Él para darnos ejemplo de vida, y hasta el día de hoy Él sigue siendo el líder por excelencia, el líder de mi vida, el que cambió mi vida, el que me transformó, el que me dio principios y valores, el que si no fuera por Él no estaría aquí en este lugar, no sé dónde estaría, pero la misericordia de Dios, esta palabra bendita, fue que vino, iluminó mi caminar, y siendo joven fui rescatado por la palabra del Señor, y las promesas de Dios me han sido fieles a mi vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Gracias. ¿Sabe qué? Y esto, entre paréntesis, me tocó en una oportunidad venir a la municipalidad. Para los que no me conocen, yo me crié huérfano. Y me crié en una pobreza extrema. Y vine a la municipalidad hace muchos años atrás. Y dije, ¿sabe qué? A mí me gustaría que me dieran un sitiecito, un lugar donde vivir. Y la persona que me atendió me dice, ¿de dónde es usted? Y yo le digo, soy del sur. Me dice, mañana mismo yo le pongo un camión gratis para que usted se vaya al lugar que vine. ¿Sabe? Ese fue el gatillo que encendió mi fe. Ese fue el detonante de mi fe. Porque dije yo, ¿por qué yo debo estar sujeto a la voluntad de una persona? Al deseo de una persona, si yo dependo de este Dios maravilloso que dice en la palabra, mío es el oro, mío es la plata, todo le pertenece a Él. Y yo andaba buscando un sitio, un pequeño sitio para tener un lugar donde vivir. ¿Y sabe qué? Como digo, eso fue el detonante de mi fe, y empecé a buscar a Dios más que nunca. Y dije, Dios, para ti no hay nada imposible. Y yo empecé a buscar a Dios. Empecé a creerle a Dios, a su promesa. Dice el Salmo 1, dice que nosotros seremos como árbol plantado junto a corriente, que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo. Lo primero que hice allí fue pedirle a Dios un trabajo. Dije, Señor, yo quiero un trabajo digno. Yo era empleado de la construcción. Yo no sé si algunos de ustedes también hasta el día de hoy trabajan en la construcción, pero la construcción no es muy bien vista. Y yo era empleado de la construcción siendo jovencito. Y yo dije, Señor, yo no quiero trabajar en esto. Yo quiero trabajar en algo digno, Dios. Entonces mi fe en Jesucristo empezó a gatillar todo esto. ¿Y sabe qué? Empecé a tomar en consideración la palabra que leímos anteriormente, el servicio. El servicio. Servir bien. Me mandaban a barrer, ¿qué es lo que hacía? ¿Barría una esquinita? Barría bien. Me mandaban a carretillar arena. ¿Usted cree que daba una vuelta y me descansaba media hora? No. Iba con la carretilla, no iba corriendo, pero iba una vez, iba otra vez. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo lo que hagáis sea de hecho de palabra. No necesariamente aquí dentro de la iglesia, sino que aquí delante de Dios. Tenemos que servir con excelencia. Me di el lujo de salirme de la pega. Y adivine qué. Apareció el jefe en mi casa a buscarme.
¿Por qué cree usted? ¿Usted cree que van a buscar a alguien que no llega los días lunes a trabajar? ¿Usted cree que van a buscar a alguien que falla 5 días al mes? Van a buscar a alguien responsable. ¿Por qué? Porque hemos aprendido este principio. El servir y servir con excelencia. ¿Qué nos hace tanta falta, hermanos queridos, en este tiempo? Todos tenemos aspiraciones, pero esas aspiraciones nosotros las tenemos que construir de la nada. Tenemos que empezar a escalar. ¿Sabe? En lugar de salir deprimido ese día de la municipalidad, no, dije yo, esto no me lo puede ganar. Pero le tengo que ser honesto, no puedo mentir delante de Dios. Mi aspiración era en Pudahuel. Yo decía, el único lugar donde yo puedo vivir es Pudahuel, porque allí está asequible para yo tener mi casa. Pero ¿saben? Dios me dio, lo primero que yo le pedí fue un trabajo, y Dios me dio ese trabajo. El 1 de octubre de este año cumplo 16 años en ese trabajo. Pero llegué a ese trabajo sin casa, con un hijo. Hoy día tengo 3 hijos, tengo mi casa, y Dios me ha dado mucho más de lo que yo le he pedido. Pero allí en esos 16 años he visto pasar a una y otra persona por el lado mío. Han servido, pero algo les ha faltado. Pero los que nacemos de nuevo, los que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, hay una diferencia. Hay una diferencia. Porque nos comprometemos, decimos sí, y aunque nos duela después, tenemos que decir sí hasta el final. Amén. Si hubiera estado mi esposa aquí, hubiera dicho amén. La más feliz ella. Dios sea bendito. Amén. Su nombre sea bendito. Amén. Señores concejales, ustedes que tienen una labor inmensa en esta comunidad, aprendan este principio, a servir. Aquí no todos somos iguales. Hay diferencias en esta comuna. Hay diferencias sociales. ¿Sabe? No cuesta nada servir. Nada. Nada. Sería distinto si usted se topa con un vecino y usted va en su auto y le dice, vecino, ¿quiere que yo lo vaya a llevar? ¿Qué diferencia? ¿Sabe? No tiene para qué poner un cartel que lleve su nombre. ¿Sabe? La misma gente se encarga de llevar el mensaje de boca en boca. De decir, mire cómo Él sirve, mire cómo Él trabaja con excelencia. Aprendan de la palabra del Señor, es luz para vivir. No necesitamos, yo siempre le digo a los hermanos, no necesitamos llevar en la espalda un mensaje que diga, soy cristiano evangélico. Cuando usted habla conmigo, se va a dar cuenta que soy hijo del Señor, porque mi forma de actuar, por mi forma de hablar, porque cuando usted trata conmigo, va a saber quién soy. Soy un hijo de Dios, un hombre nacido de nuevo, un hombre que ha dejado el mundo para vivir en la gracia y en la misericordia del Señor. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de nacer de nuevo? Termino con esto, dice Apocalipsis 3:20. ¿Se lo saben? No lo tengo. Alguien que lo diga de allá, a ver. No me dejen mal, por favor. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? ¿Sabe de dónde se me quedó grabado esto a mí? En el 018, hace 18 años o 20 años, tenía sed al mediodía. Y fui a un negocito, que era un helado, de esos de paleta. Me dieron el helado. El helado se llamaba Apocalipsis 3:20. ¿Sabe lo que hice yo? Llegué a mi casa. Obviamente no me llevé el helado a la casa, me lo comí. Llegué a mi casa intrigado por qué decía Apocalipsis 3:20. Y esto es lo que dice Apocalipsis 3:20. Puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Parece que le un fuerte aplauso al Señor porque Él se merece toda gloria.